diodo es de ¿qué? Es de media onda. Ajá, es la gran diferencia. Sí, está claro o no. Ok, profesor, sí, nomás tenía como que esa duda. Gracias. Sí, entonces, en específico, lo que pasa que decía yo, ¿dónde queda la media onda? O sea, el medio, digamos, el semiciclo, perdón. El semiciclo, ¿en dónde queda? Queda en el diodo, ¿sí te acuerdas que eso lo comentamos? En cambio, Sí, en el de onda completa, los dos semiciclos del periodo están en la carga. Esa es la gran diferencia. Sin saber y sin aplicar, digamos, exactamente lo que es la eficiencia, si yo te preguntara cuál de los dos es más eficiente, el de media onda o el de onda completa. yo diría que el de onda completa. Sí, ¿no? Aprovecha los dos semiciclos. En cambio, el de media onda, entre comillas, bueno, más bien sí, yo sí así lo diría, desperdicia uno de los semiciclos, porque se queda en el diodo. Y sin embargo, este tipo de rectificador, pues se sigue usando, ¿no? O sea, se sigue usando en algunos aparatos electrónicos para distintas aplicaciones, pero incluso para la cuestión de la conversión de corriente alterna a corriente directa, se usa, ¿no? Se sigue usando. ¿Sale, vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, entonces no me acuerdo bien. A ver, sí les dejé de que cómo se comportaba este dispositivo, pero ya explicarlo, digamos, en la rectificación, pero ya completo, es decir, qué pasaba con el semiciclo positivo y el negativo. Sí se los comenté, sí se los dije, perdón. Creo que no. Bueno. ¿Qué otra cosa quedó pendiente entonces? Que les haya dejado. Pues solo era como que el resumen de la sesión anterior. Ajá, pero ¿qué tenían que hacer? Perdón, no escuché. Un resumen de la sesión anterior. Ajá, sí que alguien lo platicara, creo que quedamos, ¿no? Alguien que lo quiera platicar, Sí. sea con imágenes o simplemente verbalmente, puede ser también. No hay bronca. ¿Alguien? ¿Qué pasó de uno en uno? No, la verdad yo ayer falté, por eso no. Bueno, es válido, ¿no? Pero ¿qué dicen los demás, compañeros? Alguien que quiera platicar. Es que así sirve que me voy enterando, compañeros. Si se va entendiendo esto, ¿no? Porque es muy, muy importante, porque es la base, digamos, y ya posteriormente, el día de hoy yo creo que sí, ya lo voy a ver con dispositivos semiconductores, que es lo que realmente es la materia, ¿no? Dispositivos semiconductores. Y entonces a partir de ahí, pues van a cambiar algunos conceptos, pero quiero que este concepto quede claro. Pues básicamente solo teníamos ahí un arreglo de dos fuentes, Ajá. una de corriente directa, una de corriente alterna. Teníamos ¿Sí? al bulbo y también al resistor. Y el detalle estaba utilizando el amperómetro. Era, no recuerdo de pero él notó que estaba incidiendo una corriente alterna
y el ampéretro marcaba una corriente directa, porque recordemos que el ampéretro mide valores promedio, y el valor promedio de la onda senoidal que estaba incidiendo pues es 0. Y se sube el ampéretro, tendría entonces que marcar 0 amperes. Pero Exacto. el ampéretro es un valor distinto de entonces estaba allí hizo una corriente. Después vimos que esta corriente pues es una corriente directa o corte pulsante, y a través de conectar el osciloscopio pues descubrimos que efectivamente el valor promedio de la onda pulsante es lo que marcaba el ampéretro. Esta onda pulsante se registraba en el resistor. Exacto. Pero como el teorema de la energía dice que la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye solo, entonces nos hacía falta como que el semiciclo negativo de la onda senoidal. Y a través de hacer las conexiones descubrimos que esta corriente pulsante pues se encontraba en el bulbo, es decir, se quedaba en el bulbo. Y así vimos que se cumple la ley de Kirchhoff sobre las subidas y las bajadas. También vimos que si nosotros invertimos al bulbo, o sea, lo extraemos y lo volteamos, por decirlo de alguna manera, pues encontrábamos que los semiciclos negativos se encontraban en el resistor y los positivos en el bulbo. Exactamente. Y básicamente eso fue lo que vimos. Sí, entonces, gracias, Rodolfo. Sí, está bien, ya tomé nota, ¿no? Perfecto. Entonces, redondeando lo que dice el compañero y lo que había comentado también el compañero anterior, repito, ¿no? Este bulbo nada más se efectúa la mitad del trabajo, es decir, un semiciclo es desperdiciado. ¿Por qué? Porque queda en el bulbo. Entonces, una forma muy sencilla, pues es cambiar los cables, ¿no? En lugar de estar invirtiendo el bulbo, porque pues ya está en una base, pues yo cambio los cables por fuera y entonces ya invierto la polaridad o la polarización de este bulbo. ¿Sí quedó claro? Entonces, pues repetimos, no es lo mismo que lo ponga en una forma que lo ponga en la otra. Es decir, en una va a rectificar la parte positiva y en otro la parte negativa. Antes de que se me pase de tomos, creo yo lo voy a mencionar más adelante. Pero ¿alguien sabe el valor promedio de una señal de media onda? ¿Cuánto es el valor promedio de una señal de media onda sinusoidal, ¿no? Sí, la que estaría en el resistor. Digamos, este sería el voltaje en el resistor, que es lo que ya había comentado el compañero. Se vería el semiciclo positivo, el negativo está en el bulbo, y nuevamente el semiciclo positivo, digamos. Lo que dibujé fue el periodo y medio, ¿va? Un periodo y la mitad del otro periodo. Y entonces se vería una rectificación ¿de qué? De onda completa en el tiempo. Este eje es el del tiempo y el eje vertical es el voltaje. ¿En dónde? En el resistor. Entonces, ¿alguien sabe la expresión? Porque finalmente queda como expresión, pero viene de una demostración, ¿va? O sea, hacemos una pequeña integral y después de hacer la integral nos da un resultado a que es igual el voltaje promedio de esta señal. La voy a superponer más o menos en donde se encuentra. Más o menos por aquí así. Ese sería el voltaje promedio de esa señal. La voy a hacer discontinua, ¿no? Para dar a entender que no se ve, no se ve en el osciloscopio, sino simplemente lo que se vería sería la rectificación de media onda, y en dado caso con el mismo osciloscopio yo puedo obtener su valor promedio. Tecleo el menú y obtengo el valor promedio, lo puede obtener como si fuera un voltmetro finalmente el osciloscopio.
Pero imagínense en ¿cómo se llama? Con el osciloscopio analógico, cómo se obtendría. Pero bueno, eso es de otro tema. Sin embargo, repito, ¿alguien se sabe la expresión que nos da el valor promedio? Es decir, lo que mediría en un momento determinado un voltmetro de CD, o en su defecto después el ampérmetro que está ahí conectado en serie en amperes, ¿verdad? Daría el resultado. Entonces, vamos a suponer que para hacer la conversión le ponemos un resistor de 1 kilo ohm. ¿Está claro? 1 kilo ohm ahí. Bien, entonces tomamos el voltaje, pero la pregunta es, ¿cómo se obtiene el valor promedio? Es decir, la expresión. ¿Alguien se la sabe? ¿No era la raíz cuadrada de la integral de la fracción cuadrada? Ese que acabas de decir es el valor eficaz. El valor pues todavía es más sencillo. Únicamente lo que debes de hacer es una integral en el periodo. Una integral en el periodo de la función, que es sinusoidal, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde a dónde serían los límites de la integral para hacer esa integral? De 0 a t. De 0, fíjate bien, de 0 a t sería hasta acá. Donde t ya le voy a poner, en lugar de omega t, le voy a poner aquí, perdón, en lugar de t le voy a poner omega t, es decir, lo voy a expresar en radianes, el eje horizontal. Entonces aquí a la mitad vale pi, ¿sí se acuerdan? Sí, bro. Y ya el periodo completo que es hasta acá vale 2pi. Entonces, para obtener el valor promedio se tendría que hacer pues la integral de la función, donde la función es sinusoidal, repito. Entonces, lo voy a poner así, voltaje promedio, pero yo lo voy a simbolizar con CD, voltaje de corriente directa, ¿a qué es igual? Es la integral. ¿De dónde a dónde es válida la integral? Porque en el otro vale 0 el promedio. ¿De dónde a dónde se puede integrar bien? O sea, tiene valor, vamos a decirlo así. De 0 a pi. Nada más voy a echarme la integral de 0 a pi. ¿La función es qué? Sinusoidal. Bueno, pues entonces voy a ponerle una notación que comúnmente yo uso, que es BP, donde BP, ¿qué sería? El valor pico. Valor pico, o también los matemáticos le llaman amplitud, y es correcto, ¿no? Es la amplitud de la señal, o el valor pico. Entonces, como es una constante, la saco de la integral, la pongo aquí afuera, BP. ¿Está claro? Fuera de la integral. Y abajo, en el denominador, es el periodo. Tengo que integrarlo en todo el periodo. Entonces, 2pi el periodo, ¿no? Y dentro de la integral está la variable, o la función, perdón, que es el seno, ¿va? ¿Seno de qué? Seno de omega t, ¿no? De omega t. Y a diferencia de cómo lo hacen ustedes en la materia de matemáticas, yo voy a poner la diferencial no de t, sino de omega t, donde omega t, pues el producto nos da en radianes. El producto de la frecuencia angular por el tiempo t en segundos nos da radianes. Y entonces yo me aviento esta integral. ¿Cuál es la integral del seno? El coseno. El coseno, a ver si casi tengo, creo que no tengo, ya ni modo. El coseno, no es el menos coseno, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, no negativo. Me recuerdo, ¿Sí? Es menos coseno, y entonces ya, y tengo el resultado, ya sustituyo los valores, o sea, los límites que se le llaman, ¿no? Menos coseno de pi, menos el coseno de 0. Total que el resultado de todo ese relajo queda así, BP sobre pi. ¿Quedó claro? BP sobre pi. Eso es lo que mediría el voltmetro o el osciloscopio, si lo tuviéramos, en el resistor, el voltaje ahí. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí.
Entonces, como ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el voltaje promedio? Fíjense bien, el voltaje promedio que mediría un voltmetro en el resistor. Sí, el voltaje de entrada es el de la línea, que realmente es lo que pasa en el radio. El radio receptor que algunos de ustedes obtuvieron su diagrama, rectifica una señal de la línea de 127 volts eficaces, sinusoidales, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor que nos daría aquí, valor promedio en el resistor? La rectificación, pues, ¿cuánto sería? Pues sería su voltaje pico sobre pi, ¿no? Exacto, entonces échense el voltaje pico. ¿A qué es igual el voltaje pico? Al voltaje RMS por raíz de 2. Échenselo, ¿no? 127 por ¿cuánto? Raíz de 2. Por la raíz de 2. A ese resultado, ¿qué le vas a hacer después? Dividirlo entre pi. Dividirlo entre pi. Te sale una cantidad de 57.17 volts. Eso es lo que mediría el voltmetro. 57. ¿Punto qué? Perdón, ya se me olvidó qué. ¿Dijiste? 17 volts. 17 volts. Ese sería el voltaje que estaría midiendo un voltmetro ahí en paralelo. ¿Voltmetro de qué tipo? ¿De qué tipo de corriente? Alterna, ¿no? No, directa. Esa fue la novedad. Ya en ese resistor hay corriente ¿qué? Directa. Directa. También tiene componentes de corriente alterna. Eso se ve en matemáticas, en las series de ¿qué? De Fourier. También tiene componentes de corriente alterna. También. Y las podríamos medir, pero no con cualquier aparato. Tiene que ser un voltmetro de valor eficaz verdadero. O en su defecto, con el osciloscopio. Los osciloscopios digitales, casi todos, yo digo que todos, bueno, los más chafitas a lo mejor no, pero los buenos osciloscopios ya te pueden medir el valor eficaz de esa señal, pero es distinta, ¿no? Yo ahorita lo que me interesa es el valor, ¿qué? Promedio. Lo obtenemos con un voltmetro de corriente directa, por ejemplo. ¿Sí quedó claro? Pero ¿cuánto marcaría? Ahora sí ya podemos obtener el valor de la corriente que marcaría el ampérmetro. ¿Cuánto sería? Dado que ya tengo el dato de resistencia, ¿verdad? Nos daría un valor de 57.17 miliamperes. Exacto. ¿Por qué? Porque yo le puse un resistor de 1 kilo ohm. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué va a depender principalmente el valor de la corriente? Pues de ese resistor. Si la carga tiene ese de 1 kilo ohm, bueno, va a dar eso. Pero imagínense, ¿no? Si lo transferimos al ¿cómo se dice? Al radioreceptor. ¿Cuál sería la carga en el radioreceptor? Vamos a echarnos para atrás. ¿Dónde están? Aunque se vea medio chafón mi ¿cómo se llama? Mi diagrama, se los voy a mostrar. Aquí está, ¿no? Permítanme un segundito, lo voy a tratar de agrandar un poquito. Entonces, a ver si se entiende, eso es lo que quisiera que se entendiera. ¿Cómo está el bulbo diodo? Ya tiene añísimos que no lo veo, ¿no? Pero entonces, ¿quién me dice cuál es la carga en este rectificador? Porque al fin y al cabo fue configurado como ¿qué? Como rectificador. ¿Sí está claro? Como rectificador. ¿Cuál sería la carga? O sea, el bulbo debe de quedar en serie con algo. ¿Con qué queda en serie? ¿Con un resistor? No, fíjese que va más allá del resistor. Sí tiene un resistor, sí, cierto, ahí lo estás viendo, es el resistor de ¿cómo se llama? De placa, le llamaban resistor de placa, pero va más allá de eso. Fíjate que bien, vete hacia el cátodo, y en el cátodo va a conectarse hacia un capacitor.
ya nos seguimos, y fíjense todo lo que alimenta, a todos los bulbos, no sé si lo vean, a todos los bulbos los alimenta en su placa, ¿verdad? A todos los bulbos los alimenta en su placa, a todos. Y entonces la carga que tiene este rectificador de media onda, no es un resistor simple. ¿Qué tiene? Tiene un resistor, pero una bola ¿de qué? De bulbos en paralelo, es decir, alimenta a todos los bulbos, los polariza a todos los bulbos, los polariza positivamente. ¿En dónde? ¿En cuál es de su terminal? ¿Cuáles de sus terminales, digamos? En la 5. No sé si lo vean. Sí, en la 5, todos coinciden en la terminal 5, pero ya, no es cierto, no todos. Ya alcancé a ver el 12 AB6 está en la 7, el 50C5 también está en la 7, pero en la terminal 5 del 12BA6 y el 12B6, perdón, tienes razón. Pero lo que voy es esto. Entonces, ¿en dónde está cómo se dice? Realmente, ¿hacia dónde está? Si ya lo llamáramos como electrodos, ¿hacia dónde está la carga que tiene ese rectificador? Es la placa, no sé si lo vean. Entre placa, ahí está la carga, todos van hacia la placa. Es decir, digamos, la rectificación de media onda ya filtrada, porque por eso tiene capacitores también, ya filtrada, van a dar a la placa. Es decir, la carga de este bulbo son los demás bulbos, vamos. Es decir, este bulbo, el 35W4, alimenta a todos los bulbos. ¿Qué pasaría? Voy a nada más mencionarlo. ¿Qué pasaría si este bulbo falla? El 35W4, ¿qué pasaría? Que se fundiera, por decir algo, o que yo lo quitara, se me ocurrió quitarlo. No, pues no, quitarlo no es cierto. Que, digamos, fallara, de alguna manera fallara el bulbo. ¿Qué pasaría? Ya no tendrían funcionamiento los otros. Ajá, ya no funciona ninguno, pero ¿por qué no funciona ninguno? Por la conexión en serie que tienen. Exacto, entonces ya no están alimentados, Bueno, realmente, perdón, retiro lo dicho, todos los bulbos quedan en paralelo, haz de cuenta que forman un paralelo entre ellos, entre placa y cátodo, quedan en paralelo, alimentados, paralelo entre ánodo y cátodo, todos ellos, todos. Pero entonces, haz de cuenta, no lo alimenta el 35W4 y no está polarizados, ningún bulbo está polarizado, no funciona el radioreceptor, ¿no? ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, profe. Entonces, me regreso al original, digamos, a lo que estaba. Entonces, a diferencia de este resistor de 1 kilo, no, hagan de cuenta que ese resistor lo quito y pongo todos los demás bulbos en paralelo. El 50C5, el 12AB6, el 12BA6 y el 12B6, ¿no? Los pongo todos en paralelo y esa sería su carga. Y entonces ahí, pues ya podríamos saber cuánto consume, ¿no? Qué cantidad de corriente consume, ¿no? ¿Sale? Sí consumía bastante corriente. No recuerdo cuánto, pero sí había bastante corriente, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, profe. Bueno, pues entonces sí es importante mencionar que lo que ya había dicho, el diodo, si yo lo volteo, pues ya no funciona igual. Ahora lo que rectifica, que se vería si yo volteo el diodo, suponiendo que la placa la pongo para abajo y el filamento o cátodo lo pongo para arriba. ¿Qué pasaría con esta señal que se vería en el resistor? Se verían ahora los semicírculos negativos. ¿Verdad que sí? Y entonces, por lo tanto, ¿qué marcaría el voltmetro? Sobre todo si tenemos un voltmetro digital, está padrísimo. ¿Qué marcaría el voltmetro? ¿Un signo menos? Sí, un signo menos, indicándonos que ahora el voltaje promedio es el mismo, 50 y tantos volts, pero
pero negativos. ¿Sí está claro? Negativos. Pues eso ya en la realidad pues no sucedía, ¿no? No, imagínense que por culpa de eso, pues los demás bulbos recibirían un voltaje negativo, pues no funcionaría. No se dañarían, pero no funcionaría el radioreceptor. Por haberme equivocado, por decir algo, haber conectado el cátodo por el ánodo, pues no va a funcionar. Ah, pero sí que puede pasar. ¿Qué dije que tenían paralelo además de los bulbos? ¿Alguien se acuerda? Que por cierto no lo marqué tan fácilmente. Ya lo vi. Ya los vi más bien. ¿Qué tienen paralelo también, compañeros? Están acá arriba, miren. ¿Ya los vieron? Capacitor. ¿Verdad? Son dos, ya hasta tiene dos. Bueno, ese capacitor, vamos a decir que sea el de la derecha. Es, según veo, de 40 microfarads a 150 volts. ¿Sí está claro? Eso es lo que debe ser ese capacitor. ¿Qué pasa si se me ocurriera o se me equivocara? En lugar de poner la terminal 5 por la 7, pongo la 7 por la 5, es decir, soldo mal, eso lo hacía debajo en las bases, le cambio el 5 por el 7 los cables. ¿Qué creen que pase con este capacitor de 40 micros a 150 volts? ¿Puede llegar a explotar? Explota, ¿por qué? Explota, y efectivamente explota. ¿Por qué creen que explote? Pues sabemos que los capacitores tienen polaridad al momento. Exacto. Los capacitores, ¿cuáles tienen polaridad? No todos, pero hay ¿qué tipo de capacitor? Sí, ¿sí sabes cómo se llaman este tipo de capacitor? Incluso este es su símbolo correcto, Si se fijan, es distinto al resto de los capacitores. Este símbolo es del capacitor, ¿qué? ¿Sí saben? Son los capacitores electrolíticos. Exacto, son electrolíticos. Comúnmente son unos botecitos, bueno, hay botes gigantes, hay botes chiquititos, ¿no? Hasta le llaman microlíticos, ¿no? Cuando los hace muy pequeñitos, pero de todos modos, ¿qué tienen en común todos? Pues tienen un líquido adentro, un líquido aislante entre las placas, vamos a decirlo así, y entonces ese líquido pues, empieza a calentarse hasta que llega un momento que explota. Entonces, si nos equivocamos al poner el bulbo al revés, es decir, los cables al revés, lo hacemos explotar. Otra forma que también se pueden equivocar es poner la polaridad del capacitor al revés, que el bulbo esté bien, pero que yo me equivoque al poner ¿qué? El capacitor, lo ponga al revés y adiós. ¿Cómo se llama? Capacitor. ¿Está claro? Como para un ejemplo, a ver quién me puede decir, a ver si me di a entender hasta aquí, ¿cómo pondrían el capacitor electrolítico en este circuito para que no explote? Es un filtro, acuérdense que es un filtro, pero ¿cómo lo pondrían en este ejemplo? Está ahí la rectificación, ya la explicamos, el bulbo está bien colocado, y entonces lo que quiero saber es cómo colocar el capacitor electrolítico para que no explote. ¿Sí ya me di a entender? Y haga la función que debe de hacer, que es filtrar. Es un filtro al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo pondrían el capacitor? En paralelo con el bulbo. No, con el bulbo no. ¿Con qué? La resistencia. Eso es, haz de cuenta que ese resistor simboliza o es el circuito equivalente de todos los demás bulbos. ¿Quedó claro? Entonces, sí, ahí rectifico mis palabras, porque creo que sí cometí ese error. Los bulbos quedan en serie con este bulbo, más bien, ¿verdad que sí? Quedan en serie con el bulbo y con la fuente, los demás bulbos. Haz de cuenta que ese resistor que está ahí arriba, que lo dibujé a la mera hora, son el conjunto de los bulbos, todos los demás bulbos. Entonces la pregunta es, ¿cómo conecto el capacitor para efectúe su función de filtro? ¿Qué polaridad le pongo? No hay muchas opciones, es izquierda y derecha, ¿no? O sea, ¿dónde pones el positivo y a dónde pones el negativo
repito, ¿para qué? Para que no explote, porque si lo pongo al revés, adiós capacitor, ¿no? Que yo recuerde, porque les decía yo que yo lo armé en la secundaria, ninguno de los compañeros, ni yo, ¿no? Explotamos un capacitor en esa ocasión. La verdad no recuerdo, yo digo que el profesor debe haber sido muy enfático, ¿no? Capaz que hasta nos dijo, no, mejor mira, yo te digo dónde lo coloques y ponle la polaridad así, ya sabes. Yo creo, la verdad no recuerdo. O la otra opción es que sí la entendimos y no la regamos. Tiene que ser la misma polaridad que presenta el resistor. Exacto, exactamente la misma polaridad. Entonces dime cuál es esa polaridad, si es que ya nos dimos a entender. Porque, por ejemplo, aquí en el dibujito del bulbo, pues ahorita está con la nube abajo. Realmente sería el dibujo cuando la nube está hacia arriba, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, nosotros podemos saber el sentido de la corriente y por lo tanto saber cuál es la polaridad de dos cosas. Fíjate bien, la polaridad que tiene el resistor y la polaridad que yo debería de poner el ampérmetro, suponiendo que es de aguja, porque si fuera digital, ni nos interesa, ahí se va. Al fin lo único que pasa es que marca menos, ¿verdad? Eso es todo si me equivoco con el ampérmetro. Pero si yo tengo un ampérmetro como en ese tiempo analógico, lo pongo al revés y también daño al ampérmetro. ¿Qué pasa si conecto el ampérmetro de aguja al revés? Se daña. Pero, o sea, bueno, sí se daña, se daña. Pero físicamente, si tú lo tienes al frente, ¿qué es lo que ves? ¿Qué hace? No va a medir nada, ¿sí? Así que se echa la flecha en sentido antihorario. Fíjate bien. Sí, en lugar de girar hacia la derecha, la aguja, en lugar de marcar 0, incluso marca menos de 0, se alcanza a ir hacia la izquierda. Si tiene ese espacio, hasta la aguja la vemos cómo se está yendo hacia la izquierda. Y claro que si persistimos en dejarlo así, pues se puede quemar. Pero cuando menos ya está batallando la aguja. Me acuerdo que algunos aparatos de este tipo, hasta la aguja quedaba chueca, de tanto que se equivocaban los alumnos al poner el aparato al revés. En cambio ahora ustedes, con mucho respeto, pero ustedes ya ni batallan con eso, se equivocan y no falta que pongan nada más un signo menos, ¿no? Indicándoles que la regaron, ¿no? ¿Sale? Que la regaron entre comillas, porque a veces sí es necesario reportar una corriente con sentido negativo, es decir, con signo negativo, perdón. ¿Sí está claro? Pero bueno, ahorita entonces, repito, ¿cómo determinarían ustedes la polaridad del ampérmetro y también del resistor para que en el resistor le ponga en paralelo el capacitor? ¿Quién me dice? Pues va a depender de lo que haga el bulbo. Por ejemplo, si la nube de electrones está siendo conducida mediante la placa, entonces allí viene la entrada a la polaridad positiva. Exacto. Muy bien. Entonces, suponiendo que está ahí la nube electrónica, pues jalándola, ¿no? ¿Cómo se dice? La placa. Para que la jale la placa, ¿qué debe de pasar? Debe de tener una polaridad positiva. Aquí la voy a poner. A como dé lugar, debe de haber una polaridad positiva. ¿Está claro? Entonces me voy hacia la fuente. ¿Dónde está el positivo de la fuente? Aunque sé que es de corriente alterna, pero en ese momento, en los semiciclos de ese tipo, ahí hay una polaridad ¿qué? Positiva. Entonces, ¿dónde pongo el positivo en la fuente, compañero? A la derecha. En la fuente. A la derecha. Ahí lo pongo. En el momento que esto suceda, entonces, todo esto se polariza positivamente. Entonces, la entrada del ampérmetro, vámonos con el ampérmetro. ¿Dónde pones el más y dónde pones el menos del ampérmetro? La punta roja, la punta negra. Aquí está el positivo de la fuente. Nada más es por un tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya por otro tiempo es al revés. Bueno, entonces, ¿cómo polarizan a este ampérmetro que está aquí en serie? ¿Dónde le ponen el más y dónde le ponen el menos? Pues el más sería con el de la fuente. Exacto, ahí está.
Y luego el menos del otro. Es decir, con el resistor. Bueno. Con el resistor. Esta punta, la que está ahorita, estoy marcando, que mal la marqué porque la marqué de color que rojo. Bueno, esta punta es la punta negra. Menos. Lo voy a poner menos con color negro. Y el más lo dejo rojo. Perfecto. Ya puse las puntas bien de mi, ¿cómo se llama? De mi amperímetro. Me voy hacia el resistor. Viene por aquí. ¿Dónde pongo el más y dónde pongo el menos? En el resistor. Más a la derecha. Aquí lo pongo. Y el menos. A la izquierda. A la izquierda. Ahí está. Y por lo tanto, ¿qué voy a hacer con el capacitor electrolítico? Llamado electrolítico, precisamente. ¿Dónde le pongo su más y dónde le pongo su menos? Del capacitor electrolítico. Pues primero sería conectarlo en paralelo, ¿no? Como dije. En paralelo. Entonces, voy a conectarlo aquí, del lado izquierdo, y del lado ¿qué? Perdón, del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí está. Ya conecté las dos terminales, pero ahora sí debo de saber dónde va a ir el positivo del capacitor y dónde el negativo del mismo. ¿Cómo quedaría? El negativo del lado izquierdo. Eso es. Y el positivo del lado derecho. Y entonces, como sí me sé el símbolo, más o menos lo voy a dibujar. Es como una cazuelita. Es una de las placas y la otra placa está aquí. ¿Quedó claro? Esa cazuelita que le llamé, que está acostadito ahorita el capacitor. Ahí es donde contiene el líquido. O sea, todo símbolo eléctrico y electrónico nos da a entender muchas cosas. ¿Sí está claro? Y entonces así quedaría. El más hacia la derecha, el menos hacia la izquierda. No se daña el capacitor y ya hace su función, que es filtrar. Filtrar. Y entonces ya eso ya quedaría la fuente con un capacitor. Luego tenían dos capacitores, pero bueno, vamos a suponer que tenga uno solo. ¿Quedó claro? Recordando que el otro capacitor, si lo tuviera, ¿cómo debe de ir conectado a ese capacitor? En serie. ¿Qué pasa con la capacitancia en serie? Fíjate bien. Acuérdate, eso sí me lo aprendí de memoria, sinceramente. ¿Qué pasa cuando yo conecto dos capacitores en serie? ¿Qué pasa con su capacitancia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. No, disminuye. En serie disminuye. Es la resistencia. Entonces, si tú quieres mayor capacitancia, se conecta en paralelo. Entonces, comúnmente cuando era el caso, se ponían en paralelo. Pero sinceramente, yo recuerdo que mi radiecito tiene un solo capacitor electrolítico. Uno solo. Y está bien chonchote, me refiero al tamaño, es un botezote de color amarillo, hasta me acuerdo del color que tiene. Color amarillo. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces me voy a la siguiente. Ahí está el símbolo. Nada más especificar. El filamento puede ser alimentado con corriente directa, pero también con corriente ¿qué? Alterna. Entonces, si yo les preguntara, aquí nos vemos en este diagrama, ya lo entendemos, con qué tipo de corriente están alimentados en este circuito los filamentos. De todos los bulbos, por cierto. Los filamentos, ¿con qué tipo de corriente? Fíjate bien, bueno, es que está un poquito mal dibujado. El de ahí, el de abajito, es una ¿cómo se llama esta? Clavija, que está aquí. Y entonces haz de cuenta que esto se cierra y va a dar a los filamentos. No sé si lo ves. Entonces, esa clavija, ¿qué tipo de corriente tiene? Alterna. Entonces, estos filamentos, repito,
No, sí, el bulbo ya rectifica, pero sus filamentos, incluyendo el del 35W4, que por cierto son 2 filamentos, ahorita me estoy acordando, tiene 2 filamentos en serie, allá adentro tiene 2 filamentos en serie. Pero bueno, el chiste es que ahí, entre la terminal 3 y 4 son sus filamentos. Todos los demás filamentos, ¿cómo quedan con respecto al primero? Todos. En serie. En serie. Por lo tanto, ¿qué tipo de corriente fluyen con respecto pues, a la clavija? ¿La clavija qué tipo de corriente tiene? La clavija es corriente alterna. Alterna. Es decir, los filamentos están alimentados con corriente alterna. Sin embargo, ya lo que es el cátodo y el ánodo van para allá, hacia los demás bulbos que quedan en serie, los alimenta con corriente ¿qué? Directa. Entonces eso es lo que quise simbolizar así con mi dibujito, que los filamentos están con corriente ¿qué? Alterna. ¿Quedó claro? Si fuera el 35W4, ¿qué voltaje hay en el filamento? Entre el filamento. ¿Qué cantidad de voltaje? 35 volts. Y ya los demás, pues se los reparten, ¿no? 35 para el filamento del 35W4, 50 para el otro bulbo y 12, 12 y 12 para el resto de los bulbos. ¿Está claro? Entonces, nada más para eso sirven los filamentos, nada más, ¿eh? Pues es muy importante que se caliente para que desprenda electrones, ¿verdad? Y en cambio los otros electrodos que son el ánodo y el cátodo, pues ya sirven para hacer su función de rectificar, ¿no? ¿Está claro? Y en su defecto, los demás bulbos, pues hacer lo que tengan que hacer. Les comentaba que, pues tienen distintas, ¿cómo se dice? Funciones, ¿no? A saber, por ejemplo, el 35W4 es un rectificador. Aquí están lo que son. El 50C5 es un amplificador de audiofrecuencia. El 12AB6 es un detector de frecuencia, de audiofrecuencia también, y es un control, ahí está el control de volumen. El 12BA6 es un amplificador de frecuencia intermedia, y el 12BE6 es un conversor. ¿Qué tipos de diodos? De bulbos son cada uno de ellos. El 35W4 es un bulbo diodo. El 50C5, ya ni me acordaba sinceramente, es un tetrodo. ¿Alguien sabe por qué le llamaría yo tetrodo? Bueno, yo no le llamé así le llamaron. Tetrodo, ¿por qué? Porque tiene 3 terminales. 4, compañero, 4. Tiene el ánodo, el cátodo, ¿y cuántas rejillas le ves en medio? O rejillas, se le llamaba rejillas. 2, ¿no? 2. Entonces son un total de 4 electrodos tenía el 50C5. En cambio, el 12AB6, ¿cuántos le ven? ¿Cuántos electrodos? Tiene... ¿cuál dijo, perdón? El 12AB6. Sí, okay. AB chica. Sería un tridiodo. Fíjate bien. No, fíjate bien. En la parte de arriba está su placa. No sé si lo veas. La placa, luego en medio tiene una rejilla. ¿Sí la ven? Y luego en la parte de abajo tiene el cátodo. ¿Cuántas terminales son en total? 3. Terminales, no, electrodos. Tiene 3 electrodos y entonces es un triodo. Y luego el 12BA6, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrodos? ¿Sería un pentodo? Pentodo. Es una válvula pentodo. Y entonces ahí está cátodo, ánodo y además, ¿cómo se llama? 3 rejillas tiene ahí. En cambio, sí se mandó, porque hasta incluso yo me confundí hace ratito y dije, no es ese, no es su nombre. Aquí cambió el nombre, son bien tramposos. ¿Cuál sería su nombre si es que siguiéramos con esta nomenclatura? ¿Cuántos terminales? ¿Cuántos electrodos tiene? 7. 7, ¿verdad? Bueno, ¿ya los contaron? Ni los he contado bien. Sí, 7, ¿no? 7. Entonces, a ver, alguien que sepa el nombrecito. ¿Serían todos?
heptodo, pero fíjate que no le pusieron así. La verdad no sé la historia de por qué no le pusieron heptodo. Le pusieron bulbo pentarreja. Pentarreja. Bulbo pentarreja. Penta es 5, que tiene 5 rejas. Así le llamaron. Bulbo pentarreja. Bueno, pues así le pusieron, ¿no? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí. Pero está genial. A ver si lo alcanzan a ver. Yo sí lo veo, la verdad. Pero ustedes díganme si lo ven. ¿Qué rejilla del 12B6, qué rejilla está puenteada hacia el cátodo? Está puenteada, o sea, por dentro, se ve como un alambrito por dentro. Y sí es cierto, físicamente, pues hay un alambre, ¿no? Pero adentro del bulbo. ¿La primera? ¿Cuál es la rejilla? Los extremos, la primerita, ¿no? Sí, los extremos. La que está hasta arriba está puenteada hacia el cátodo, ¿no? Pues ahí sí le preguntaría a mi profesor, ¿por qué? Nunca le preguntamos, ¿verdad? Pero nos debería de haber dicho. O a lo mejor no los dijo, y pues, igual que aprendí, ¿verdad? Pues ya se me olvidó para qué estaba puenteada, ¿no? Entonces, ¿qué polaridad adquiría esa rejilla que está hasta arriba, compañeros? ¿Negativa o positiva? Es como tramposa la pregunta, por cierto. ¿Sería negativa porque va con el cátodo? ¿Perdón? ¿Sería negativa porque iría al cátodo? Sí, porque el cátodo comúnmente estaba polarizado como ¿qué? Como negativa, ¿está claro? Sí. Entonces tenía una función de limitar bastante los electrones, ¿eh? No era una chulada. Es que tenía varias funciones este llamado conversor. Fíjense todo lo que hacía, que yo recuerde. En primer lugar, junto con las bobinas que están aquí abajo y los capacitores, hacía un oscilador. O sea, oscilaba una frecuencia propia. Después venía la frecuencia que venía de fuera y las mezclaba. Entonces tenía 3 funciones. Una, recibir la frecuencia de fuera, claro, a través de la antena. Otra función que tenía es generar una frecuencia propia. Y la tercera y más importante era mezclar las frecuencias. De ahí viene el nombre de superheterodino, que quería decir mezclar frecuencias. Entraban 2 y salían 4 distintas frecuencias. Híjole, todavía me acuerdo de mis clases. Bueno, menos mal. Y de las 4 frecuencias se aprovechaba una sola, la que se llamó frecuencia ¿qué? Intermedia. Frecuencia intermedia. Y hasta me sé su valor, 455 kilohertz. O sea, sé que sí aprendí. Claro, no aprendí a diseñar, que quede claro, no, con esto sí no diseño nada, pero sí aprendí cómo funcionaba. Recuerdo un exalumno que anda por allá, creo que ya regresó, estuvo en el Japón, y él hizo de tesis un amplificador de bulbos para su guitarra. Esa fue su tesis profesional. Y entonces me acuerdo mucho que preguntaron que quién sabía de bulbos. Y dijo, sentí regacho cuando dije, yo medio sé. Y pues sí, me pusieron de jurado. ¿Vale? Pero bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, y pensar que hay profesores que sí diseñaron con bulbos y todavía están en la escuela. Está canijo. Eso sí, mis respetos. Bien, bueno, pues continuamos, ¿no? Ya se acaba el tiempo de esta sesión. Ya saben que entramos en la otra también, ¿eh? Muy bien. Entonces ahí se ve el diagrama y ahora sí, este es el tema, pues ahora sí que importante a partir de este momento, pues se llama el diodo semiconductor. Ajá. Entonces tener en cuenta que el dibujo que está arriba, pues nada más nos da una idea de cómo se hace un diodo de este tipo. En primer lugar, voy a pasarme al símbolo y a lo que es la representación física. ¿Cuántas terminales tiene este dispositivo semiconductor?
2. 2. ¿Cuántos tenía el 35W4, que también era un diodo? El bulbo diodo, pues. 4. ¿Cuántas terminales? 4. 4. Entonces, hagan de cuenta que ¿qué es lo que no tiene como terminales? Vamos, ni las tendrá, ¿va? No es cierto, retiro lo dicho, los pueden llegar a... La de los filamentos. Los filamentos. Es que, ¿por qué retiré lo dicho, compañeros? Porque actualmente para audio, ya mezclaron las dos tecnologías. La de alto vacío, es decir, el bulbo, está mezclada con los transistores. Entonces es una chulada tecnología, ¿no? Ya son bulbos muy especiales, muy caros, ¿verdad? Pero son semiconductores, tienen semiconductor también. Pero bueno, y por lo tanto tienen filamento, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí está la representación. Si se fijan que tienen los mismos nombres, ánodo y ¿qué? Cátodo. Y cátodo. Entonces, ahí, si yo pusiera, que ahorita no lo voy a hacer, pero si pusiera ahí el bulbo, ¿en dónde queda la placa? Es pregunta capciosa. ¿Dónde es la placa? ¿Cuál de los dos es la placa? El ánodo. ¿En el ánodo? En el ánodo. Lo voy a superponer, pues total. Ahí estaría la placa de ¿qué? De nuestro bulbito. Ahí está. ¿Y del otro lado qué estaría? El filamento. Junto con todo, ¿y el qué, compañero? Y el cátodo. Y el cátodo, junto con todo. O sea, todo eso sería el cátodo de nuestro bulbito. Dime para dónde fluye la corriente mayoritaria en el bulbo. ¿De dónde a dónde fluye? Cuando ya se polariza bien el bulbo, ¿eh? Bueno, en directa, se le llama polarización directa, por cierto. Pero bueno, ahorita lo vemos. ¿Para dónde fluye la corriente? ¿De dónde a dónde? ¿Del ánodo al cátodo? No. ¿De dónde salían los electrones, compañero? Del cátodo. Del cátodo. ¿Quién los agarraba? ¿Quién los captaba? La placa. La placa o el ánodo. Entonces, la flecha la estoy poniendo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Para allá iban los electrones. Pues igual en este dispositivo, pero como llegaron a un acuerdo cuando ya fueron fabricados y simbolizados, la flecha la pusieron al revés. No sé si vean que la flecha del diodo está al revés. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, esa flecha simboliza el sentido convencional de la corriente. El sentido real es el que dibujé de color rojo. Iría de cátodo a ¿qué? Bueno, cuando antes de que se inventaran los diodos, digo, los dispositivos semiconductores, antes de que se inventaran, nada más estaba únicamente el sentido real, no se le llamaba incluso sentido real, se les llamaba sentido ¿qué? De la corriente, nada más, no tenía apellido. Pero en cuanto aparecieron los dispositivos semiconductores, entonces aparecieron los nombrecitos sentido real y sentido ¿qué? Convencional, ¿está claro? Entonces el sentido real es el sentido de los electrones, de dónde a dónde viajan, o más bien fluye el sentido real. En real va de menos a más. De menos a más, ¿está claro? De menos a más. En cambio, el sentido convencional va al revés, de más a menos. ¿Cuál es el que manejamos nosotros en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica? Bueno, espero que sí lo manejen todos, ¿no? De menos a más. El convencional. Acuérdense bien. El convencional de más a menos es una regla que se estableció a nivel mundial. Los estudiantes de licenciatura estudian ¿con qué? Con el sentido ¿qué? Convencional, no con el real. ¿Se utiliza por alguna facilidad o por qué?
Fíjense bien, ¿por qué? Yo creo que tu respuesta es correcta, fíjate. Por ejemplo, con una facilidad. En mayas utilizamos el sentido de la fuente, que vendría siendo el convencional. ¿Verdad que sí? ¿Ya te acordaste? Ahora, la pregunta que hizo la compañera, ¿por qué? Pues porque resulta que fue porque por facilidad, como aparecieron los dispositivos semiconductores, pues dijeron, es que todos estos son más entendibles si los explicamos con el sentido, ¿qué? Convencional, los entendemos más. En cambio, cuando apareció el bulbo, pues era bien evidente que los electrones se desprendían y los captaba la placa, ¿está claro? Y entonces dicen, no, pues ¿de dónde va la corriente? De menos a más. En cambio, cuando entraron los semiconductores, dijeron, le entendemos más si lo explicamos como el sentido convencional. Ahorita precisamente es lo que voy a tratar de comentar, ¿está claro? Esa es la razón, compañera. Aparte Fíjense también bien. por los signos, ¿no? Si tomamos el sentido real, hay un relajo ahí con los signos. Pero, ¿qué le llamaría relajo? Ahí sí me entra la duda. ¿Por qué? Sí, por ejemplo, cuando vemos pues yo lo vi más en la resolución de circuitos por el método de mallas. Hay mayor facilidad a la hora de tomar el sentido convencional que el sentido real. Ah, sí, está bueno. Es que ¿sabes por qué se facilita? En primera no por el profesor, ¿eh? El profesor, me imagino que está más acostumbrado al sentido convencional, como debe de ser, repito, porque él, cuando menos, estudió una licenciatura, pero si aventó su maestría y el doctorado, pues se le reafirmó este tipo de sentido. Por lo tanto, es la forma más fácil de entender, repito. Sin embargo, si alguien estudia con el sentido real, te puede dar una cátedra, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado libros que tienen el sentido, ¿qué? Real, y lo explican perfectamente a los dispositivos semiconductores con el sentido real. Hasta a mí me sorprende, pero ya cuando los analizas dices, este es un libro de nivel bachillerato, no es de nivel superior, es bachillerato. Y sin embargo, pues me gustó ese libro, dije, pues sí, le entiendo re bien. ¿Sí quedó claro? Entonces es cuestión de práctica, en serio. Pero bueno, dado como estamos estudiando, bueno, como lo hemos estudiado, será el sentido, ¿qué? Convencional. ¿Y qué fue lo importante también? Que el símbolo de todos los dispositivos semiconductores señalan el sentido convencional. Aquí está el primer ejemplo. Esa flechita que ustedes están viendo del diodo está hacia la derecha. ¿De ánodo a qué? Acá todo. Acá todo. Pues ni modo, pero vamos a ver el por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí quedó claro? El por qué, no nada más es porque se les ocurrió. Ahí va la explicación que espero me dé a entender. Resulta que cuando construyen, más bien cuando hacen este descubrimiento, es que empiezan a utilizar básicamente los dos materiales, los dos elementos de la tabla periódica que se ven a la derecha, bueno, que no se ven, mentira. Ahorita los voy a poner, perdón. ¿Sí se alcanza a ver alguno de ellos? Perdón. Es que se encimó. A la derecha están. Ahorita se los muestro. ¿El silicio y el germanio? El silicio y el germanio son los que empezaron el relajo. Y fue avanzando la tecnología y principalmente quedó ¿cuál? El silicio. El germanio tendió a desaparecer por algunas desventajas que presentó. Y porque el silicio también, la verdad, hay mucho silicio, ¿no? Mucho silicio en nuestro planeta. Pero de todos modos, ofrecían muchas ventajas. Y después aparecieron otros materiales que los fueron combinando y fueron consiguiendo, pues, dispositivos, pues, de distintas, ¿cómo se dice? Aplicaciones, ¿no? Entonces, la idea de esta materia, es lo que yo trato de transmitir en esta materia, es que nos vayamos, pues, cuando menos, a conocer el dispositivo un poquito por dentro. Le llamo un poquito porque antes, curricularmente, es decir, en el plan de estudios, había una materia que la daban, mis respetos, eran señores físicos matemáticos, que daban la física de esto, es decir, todo lo que sucedía dentro del dispositivo, pues lo explicaban perfectamente, ¿no? Mis respetos para mis profesores, mi profesor, que lo explicaba pues muy bien, bueno, no sé si muy bien, pero al menos le entendí de todo lo que sucedía dentro. Yo lo que voy a hacer es explicarlo, pues ahora sí que muy superficialmente, ¿no? Incluso si me viera mi profesor, pues me regaña, ¿no? Dicen, no inventes, le estás dando puras cosas superficiales.
No, pues ya mi profe a lo mejor ya hasta se murió, imagínate. Ya jubilado ya está, pero pues ya tiene añísimos que no sé de él. La verdad no sé cómo anda mi profe. ¿Sale? Pero bueno, el chiste es que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, explicarles. Tomaron barras, bueno, en primer lugar el silicio es un polvo, comúnmente está en polvo, luego lo hicieron sólido, lo solidificaron y hacían barras, hagan de cuenta, eran barras comúnmente circulares, que yo recuerdo eran puras circulares, cuando llegaban al Sinvestap, el Sinvestap llegó a fabricar dispositivos semiconductores, actualmente ya no, pero él fabricó, bueno, casi no vendió nada, pero bueno, vendió algunas cosas, la verdad sí estaba bien el Sinvestap, vendió diodos y ¿cómo se llama? Y transistores, incluso un diodo, yo digo que fueron los de Sinvestap los tramposos, cuando empezó a aparecer otro tipo de diodo, hagan de cuenta que hicieron trampa, y siguieron vendiendo el diodo anterior porque era muy bueno, pero encerrando el diodo nuevo, estaba genial, ¿no? Porque uno abría el diodo, lo partía por medio de un cúter, o bueno, una sierrita, y entonces abría uno y estaba dentro el otro diodo, dije, pues son bien tramposos, con tal de seguir vendiendo, ¿no? Pero bueno, eran cosas que se hacían antes. Bien, entonces, después de haber hecho esto, se recortaban en rebanaditas. Después de hacer las rebanadas, entonces sí, ya se empezaban a mezclar, se mezclaban, bueno, no sé la palabra correcta, esta se me fue el nombre, ustedes saben si me dicen cuál es el nombre correcto, con otros elementos de la tabla periódica. ¿Alguien que se sepa en qué grupo están estos dos, el silicio y el germanio? ¿En qué grupo de la tabla periódica? Silicio y germanio. ¿En qué grupo? ¿Sí se llama grupo en primer lugar? Yo digo que sí, ¿no? En el 14. No, como grupo. Es que me acuerdo que es la columna, hagan de cuenta que están en columnas. ¿Y a cuál columna le pertenece? Los dos es la que están ahí. 14. La cuarta. Son del grupo 4. Entonces, ¿qué hicieron? No sé a quién se le ocurrió. Bueno, los primeros inventores empezaron a mezclarlos con la tabla periódica de los 3, la del grupo 3, los elementos del grupo 3 y del grupo, ¿qué? 5. ¿Está claro? Los empezaron a mezclar. A ver, ¿quién me dice? No, es que no me lo sé el orden, ¿eh? Déjame un elemento del grupo 3 y otro del elemento del grupo 5, por favor. Galio del 3 y arsénico del 5. Galio y el arsénico. Ay, dime el símbolo, no seas así. Ese. El arsénico. Ese, arsénico. Sí, los dos se ocuparon, la verdad que sí. Los dos. Hay de galio, del arsenuro, incluso de los dos. Los mezclaron hasta los dos, y entonces se llamó arsenuro de galio con silicio o con germanio. ¿Quedó claro? ¿Qué hicieron con esto? Pues resulta que lograron que hubiera en el material semiconductor muchos electrones de un lado y deficiencia de electrones del otro. Es lo que trataron de representar en el dibujo que está arriba. ¿Sí lo ven? El ánodo tenía un exceso de ¿qué? ¿De qué? Bueno, empieza al revés. El cátodo tenía un exceso de ¿qué, compañeros? De electrones. De electrones. En cambio, del otro lado, pues hay una trampa ahí. Hay como exceso una de huecos, se les dice. ¿De qué, perdón? Luego les dicen huecos. Huecos, eso es lo correcto. Es decir, ¿qué es un hueco? Que a mí me es difícil el concepto, pero bueno, ¿qué es un hueco? La ausencia de un electrón. Exacto. Entonces es un concepto que pues yo decía, híjole, yo no veo nada de hueco, pero pues ahí estaban los huecos. Efectivamente eran ausencias de ¿qué? De electrones. Y entonces eso fue lo primero que hicieron. Y se dieron cuenta de lo siguiente, lo voy a poner en la siguiente filimina, sí, aquí está, que en la parte de en medio de eso se formó una barrera de potencial, es lo que está ejemplificado tanto en la, ¿cómo se dice?, en la izquierda como en la derecha. Del lado derecha se ve más amplia, ¿así lo ven? Está más grandota la barra, vamos a decirlo así.
Entonces, permítame un segundo. Voy a agrandarla un poquitito. No es cierto, permítame. Ahí está, ¿no? Ya me equivoqué otra vez. Permítame. Ahí está, ¿no? Entonces lo voy a agrandar lo que se pueda, así. Este es el que me interesa ahorita. ¿Qué se aprecia, compañeros? En esta, la región P, se llamó región P, por cierto, región P y región N. ¿Qué se aprecia? En la región P, ¿qué hay? Recordándonos qué es la región P. ¿Qué hay en la región P? En la región P hay más huecos que electrones y viceversa. Exacto, y viceversa. Pero fíjate bien, o fíjense bien, que hay en medio de este fenómeno, ¿qué hay? Una barrera de potencial. No sé si se potencia. aprecia. ¿En dónde está el positivo y dónde está el negativo? Ahora sí que el negativo está hacia donde es la región P, que es donde hay más positivos, y lo positivo hacia la región N, que es donde hay más electrones. Exacto. Entonces esa fue la novedad. Se formó una barrera de potencial inversa a como están las zonas. La zona o región P, pues tiene un potencial ahí negativo en la parte central. Y un potencial positivo tiene la región N. Es decir, ahí había una barrera de potencial que se oponía al paso ¿de qué? De la corriente. Dice, bueno, si en un momento determinado tú quieres que pase corriente, ¿qué debes de hacer con la barrera de potencial? Si quieres que pase corriente, que fluya corriente. ¿Tenemos que como romperla? Sí, romperla. ¿Y cómo la logras romper? Imagínate que es un muro, así me decía mi profe de física electrónica, ¿no? Imagínate que es un muro. ¿Cómo puedes romper un muro? ¿Un muro grueso o un muro delgado? ¿Cuál es más fácil de romper? Uno delgado. Uno delgadito. Entonces, esa barrera de potencial la voy a achicar y rompo esa barrera cuando la adelgazo. En cambio, cuando la engruece, no se rompe. Le cuesta mucho trabajo romper. Sí se puede romper, pero a la mala, ¿no? Incluso hasta dañas el diodo. Lo puedes dañar. O sea, dices, no, que no, y sí, lo rompes, pero ya, se acabó el diodo, ¿no? ¿Está claro? Pero la idea es que se rompe más fácil cuando la barrera está angosta. ¿Está claro hasta ahí? Y entonces yo alguna vez le preguntaba a unos compañeros, profesores, le digo, bueno, nosotros enseñamos eso. Y entonces la pregunta es, si yo tomo un diodo con mis manos y lo mido con un voltmetro, ¿mediría voltaje? Les pregunté. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Pues debería, ¿no? Porque hay diferencia de... ¿Y en dónde es? Exacto, ¿y dónde es más evidente? Hasta dijo un profesor, yo sé dónde es más evidente todavía, en los diodos emisores de luz, sin conectar para que emitan luz, ¿eh? Ustedes agarran un diodo emisor de luz, le ponen el voltmetro en paralelo y marca claramente el voltaje, incluso lo levantan hacia la luz y cambia el voltaje. Quiere decir que está cambiando la barrera ¿de qué? De potencial, o sea, se ensancha o se angosta, depende de la luz. Ese ya es un dispositivo un poquito más elevado. El que estamos viendo, que es el diodo sencillito, bueno, pues no es, bueno, también es sensible a la luz, pero está tapado, ¿no? Está cubierto completamente por plástico. Entonces ese no le influye mucho ahí la luz. O sea, ¿está claro? Lo que sí le influye se le llama polarización. Si yo polarizo este dispositivo, entonces influyo en que esa barrera de potencial disminuya o aumente. ¿Quedó claro? Aquí está la primera polarización. ¿Quién me dice cómo está polarizado este dispositivo? Lo voy a quitar el de arriba, lo voy a agrandar. ¿Dónde puse lo más positivo? ¿Al ánodo o al cátodo? Al ánodo. Al ánodo. ¿Está claro? Entonces, esta polarización, no se les olvide, se le llama polarización directa. Polarización directa. ¿Sí quedó claro o no? Polarización directa. ¿Cómo se definiría la polarización directa? Es cuando el ánodo tiene mayor potencial que el ¿qué? Que el cátodo.
El cátodo. Esa es la polarización directa. Y cuando esto sucede, la barrera de potencial se angosta, se hace angostita. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Bueno, es más, primero, si se hace más angosta la facilidad. Sí, exacto. Es que hablé con la ley de Ohm incompleta. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace angosta la barrera de potencial? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa con la corriente? A lo mejor así lo entendemos más. ¿Qué pasa con la corriente? Aumenta. Y entonces, pues fue la gran cosa. Dijeron, bueno, esto lo hacemos así. Y resulta que no pudieron evitar una cosa, se dieron cuenta. Este voltaje que estoy señalando aquí, bueno, que alguien señaló, que vale ¿cuánto? 0.7, no lo podían evitar. Es decir, ahí caía un voltaje de 0.7. Imagínense, yo alimenté con ¿cuánto? ¿Cuánto es la fuente? ¿Cuánto vale la fuente? De 5 volts. 5. Pues se caían 0.7 y en la carga había 4.3. Es decir, pues se desperdiciaban 0.7. Suponiendo que esto fuera un interruptor, simbolizaría que el interruptor está ¿qué? En teoría, ¿verdad? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. El gran problema que tiene este interruptor, que no es como un interruptor ideal. ¿Cuánto es la caída de potencial en un interruptor ideal que se cierra? 0. 0. Pues mentira. Era de 0.7, ahí anótenle por favor, 0.7 para el silicio, más o menos, luego cambia, es 0.65, a veces es 0.6, etcétera, pero anda por ese valor, 0.7. Y para el germanio, 0.3, también próximo a 0.3, a veces marca 0.25, a veces hasta menos, ¿está claro? Entonces, si yo les dijera cuál de los dos funciona mejor como interruptor cerrado, ¿el silicio o el germanio? El germanio. El germanio. El germanio era mejor para hacerlo funcionar como interruptor cerrado. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo polarizo? Si volteo el diodo, así de fácil. Podría voltear la fuente, pero voy a poner que voltee el diodo. China, este no se puede agrandar, este ni lo toco, porque hago un relajo. Bueno, ¿qué pasa si volteo el diodo? Esta polarización, ¿cómo se llamará? Inversa. Polarización inversa. Es cuando al revés, el cátodo ahora tiene mayor potencial que que el ánodo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la barrera de potencial? Se va a hacer más ancha. Se va a hacer más ancha. ¿Qué va a pasar con la resistencia del diodo? También será más grande. Más grande, se va a hacer más alta. ¿Qué va a pasar con la corriente si la queremos medir? Vamos, que pusiera yo un ampérmetro. Entonces, ¿Va a disminuir la corriente? Va a disminuir y entonces pues vamos a ver ahí que el ampérmetro pues va a marcar ¿qué? Poca corriente, poquitita. Depende ya del, ¿cómo se dice? Del diodo. Fíjense bien, acuérdense ahí, tomen nota por favor. A ver si me acuerdo, porque luego esas sí son las cosas que me acuerdo, me trato de memorizar y luego las tengo que razonar mejor. Pero ahí va. El silicio tenía una corriente llamada de fuga, se le fluía corriente en sentido inverso y era del orden de nanoamperes. Nanoamperes. El silicio, ¿está claro? Nanoamperes. Y en cambio el germanio alcanzaba los ¿qué? Microamperes. Entonces, ¿cuál de los dos funciona como interruptor abierto mejor? El silicio.
el silicio era mejor como interruptor abierto. Entonces ahí había una competencia. Uno funcionaba bien como interruptor cerrado, pero no funcionaba muy bien como interruptor, ¿qué? Abierto, y viceversa. Abierto. ¿Sí quedó claro? Entonces ahí pues empezó la gran competencia, pero realmente el que ganó fue el silicio. El silicio ganó finalmente. ¿Todavía se ocupa el germanio? Sí, todavía se ocupa, pero ya menos. Para aplicaciones muy específicas el germanio se sigue utilizando, pero mayoritariamente es ¿de qué? De silicio, ¿está claro? ¿Puedo repetir qué era la corriente de fuga? Por favor. Va de nuevo. Sí, y les encargo a los demás compañeros, si la digo al revés, pamba para el profesor, ahí va. Es nanoamperes para el silicio. Y microamperes para el ¿qué? Para el germanio. Para el germanio. Entonces, ¿se le escapaba más corriente a quién? Germanio. Al germanio. Era más chafa en ese aspecto el germanio. Tiene mayor corriente de fuga. Incluso cuando hacemos los experimentos que conseguimos uno, sobre todo transistor, ya de diodo ya ni conseguíamos. No, creo que sí conseguimos alguna vez de germanio. Entonces, pues ese sí lo podíamos medir fácilmente, la corriente de fuga. En cambio, la corriente de fuga del, ¿cómo se llama? Del de silicio, hijo, nos costaba mucho trabajo. Luego decíamos, no, ya, anótale 0, porque esta cosa no marca, ¿no? Entonces, no, el germanio era más fácil de medir. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Cuál funciona mejor como interruptor abierto, profesor? El silicio. Entonces, en cambio, como interruptor cerrado. Sí, pero pues ahora sí que no prendernos de memoria. Funciona mejor como cerrado porque qué potencial tiene, qué voltaje se le queda ahí al diodito. ¿Qué cantidad? 0.7. No, al germanio. 0.3. Al germanio. ¿Y al silicio? 0.7. Entonces era más chafita, vamos a decirlo así. Ya si lo queríamos usar como interruptor, no, pues no. No, y luego fueron entrando otros que sí fueron interruptores y salieron peor, ¿no? Dice, ahí está re mal, pero ya cuando lo aplica uno en electrónica de potencia, pues eso ya no interesa. Son tan altos voltajes que dicen, pues ahí se va, ese voltaje es una vacilada, ¿no? Pero en bajo voltaje, pues sí había broncas, dice, no, está funcionando muy mal mi interruptor. ¿Está claro? Sí. Pues ya para finalizar, nada más comentarles que resultaba que en el tiempo del bulbo, me regreso al bulbito, estaba padrísimo ese bulbo. El bulbo diodo era mejor que el bulbo diodo, que el diodo semiconductor. La corriente que tenía de fuga, créanme que era 0. Aunque ya cuando envejecía el bulbo ya empezaba a tener ahí sus fugas de corriente. Pero nuevecito el bulbo decía, no, pues sí marca 0. Y teníamos muy buenos nanoampérmetros. Teníamos uno, nada más teníamos uno en la secundaria, un nanoampérmetro. Y ya los demás eran microampérmetros. Y pues no le detectábamos ¿qué? Corriente de fuga. Y cuando cerraban el dispositivo también su potencial era muy, muy bajo, casi era 0, no era de 0.3, era de 0.1, me acuerdo. ¿Sale? Entonces era muy bueno como interruptor, el bulbo. Pero ¿por qué? Si alguien les preguntaba por qué entonces fue sustituido por los dispositivos semiconductores llamado diodo, en primera instancia, porque una razón con una sola. ¿Por la pérdida, como interruptor abierto y cerrado? ¿Cuál era mejor como interruptor abierto y cerrado de los 3 dispositivos citados hasta ahorita? Bulbo, diodo de silicio. El bulbo diodo era mejor, punto. Rectificaba mejor, todo lo hacía mejor, hasta detectaba mejor, etcétera. Pero entonces, ¿por qué fue desplazado por casi todo, en todo,
por los dispositivos semiconductores. ¿Por qué? Por su tamaño y porque es más caro. Bueno, una razón puede ser Era por más el espacio. fácil. Espacio, es decir, están hablando de tamaño. Muy bien. Ya citaron otra cuestión, se me fue ahorita. ¿Qué otra cuestión? Que era más Tamaño. barato diseñarlos y adquirirlos. Pues ya resultó, a la larga, cuando iniciaron las cosas, los semiconductores resultaron ser caros, ¿eh? Ya después se fueron abaratando, tienes razón. Segunda razón, perfecto. ¿Qué otra? Que nadie ha mencionado, que deberían de mencionar primero, la verdad. ¿Cuál es la diferencia principal, compañeros, entre los diodos? Olvídense de los demás. Bueno, lo que nos mencionaba, ¿no? Que el silicio es mucho más común en el planeta, es más fácil obtenerlo. Sí, y por lo tanto construirlo. Pero de pilón, ¿qué es lo que no tiene y que sí tiene el diodo y que nos estorba, por desgracia? El bulbo diodo. ¿Corriente? No, la fuga de corriente en el bulbo era mejor, te digo, era muy poquitita. Era cero, yo digo, en serio. No. ¿Cuántas terminales tiene el diodo semiconductor? Solo 2 terminales. Y ya con eso le hicimos. ¿Para qué sirven las otras 2 en el bulbo? Para las... ¿Cómo se llama? ¿Como sus rejillas? No, las rejillas eran adicionales. ¿Para qué servían las 2 terminales que el 35W4 tiene? Hasta tiene 4 terminales. En cambio, este diodo que estamos ahorita viendo, ¿tiene cuántas? 2. ¿De los filamentos? Entonces, no requiere filamentos. El diodo semiconductor hace lo mismo, pero no requiere filamentos. Por lo tanto, ¿qué otra cosa no tiene? Tácitamente se entiende que no tiene, que es, no se aprecia, pues, tan fácilmente. No emite ¿qué? ¿Luz? Luz, ni tampoco qué es lo otro que Ni calor. Ni calor. Es decir, este dispositivo no se calienta o no necesita calentarse para funcionar. Otra cosa es que sí se caliente porque cuando está ya muy forzado se empieza a calentar, claro que se calienta, pero se calienta porque ya no está funcionando muy bien. Ya está fuera o está en su límite, digamos, de funcionalidad, pero no necesitamos calentarlo. Esa es la diferencia. Entonces tiene menos consumo de energía. ¿Ya me di a entender o no? Entonces ya son varias cosas por las que fue sustituido el bulbo. Sin embargo, repito, no al 100%. ¿Quedó claro? Profe. Uh-huh. Ya por última cosa, entonces el bulbo diodo pues es mejor interruptor porque la corriente de fuga pues prácticamente es 0 y después es lo del voltaje o algo así, ¿no? En el segundo, lo de interruptor cerrado. También el voltaje, en polarización directa el voltaje casi es 0 también, fíjate. O sea, parece más un interruptor cerrado y parece más un interruptor ¿qué? Abierto. Lo vamos a visualizar más en sus curvas características. Las vamos a entender y van a decir, pues sí, el bulbo era mejor en ese aspecto. ¿Sale, vale? Pero lo vemos la próxima clase. Muy bien. Gracias, profesor, hasta la próxima clase. Entonces nos vemos la próxima clase. No me acuerdo si les comenté bien, va a venir una ingeniera, a lo mejor les da una plática, perdón. Sí, no creo que no les dije. Ingeniera. Entonces no falte, ¿no? Porque ella está trabajando en Europa y me pidió que si les daba una plática, no, pues con mucho gusto. Ella fue mi alumna. No, yo soy muy orgulloso de que haya sido mi alumna, ¿eh? Entonces, ahí anda en Europa. Ahí anda solita. Bueno, no sé si solita, ya ni quiero preguntar. Entonces, pero ya, ¿sale? Muy bien, entonces no se les olviden, no falten, precisamente quiero que vea que había al menos lo que hay ahorita, 27 personas, ¿sale, vale? No se les olvide, compañeros. Sí, profe. Profe, nos vemos. Buen día. Bueno, ándale, pues, que